Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Hay un estribillo que es muy conocido hace ya buen tiempo, que se dice que hay marchas, hay movilizaciones, hay turbas que buscan el muerto, ¿no? Para justamente victimizar la movilización. Sin embargo, creo que en este caso, amén de la violencia de la turba y de los delitos que han cometido al querer atacar aeropuertos, instalaciones privadas públicas, casetas, terrapuertos y todo lo demás, paralizar ciudades. También hoy, por ejemplo, se ha producido el cortejo fúnebre de Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad de Anansaya, Urinsaya, Joyana. Es decir, hay de todo un poco, ¿no? Pero claro, donde se vio con mayor proporción esta utilización malévola de los muertos fue en el Congreso, ¿no? Cuando los congresistas de izquierdas paseaban con carteles, pusieron las fotografías. La estrategia de la policía para usted, ¿en qué falló? A ver, creo que acá lo importante es entender la diferencia entre la legalidad y la legitimidad. ¿Bien? La legalidad está dada en el marco de acción de las fuerzas del orden, está dada en primer lugar por el decreto que declara el estado de emergencia en todo el país, y donde se establece claramente cuáles son las normas que rigen para efecto del uso de la fuerza. Están escritas, están ahí señaladas. Si uno revisa las normas del uso de la fuerza, vemos que hay una serie de elementos progresivos y de principios que debe cumplir tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas. Aquí no se han cumplido varios. Aquí se han cumplido varios. No es que no se hayan cumplido varios, se han cumplido. O se han salteado algunas etapas. Explíquenos mejor. Desde mi juicio, yo siento que en términos de manejo del orden de la fuerza tenemos que distinguir a su vez los eventos individuales que requieren de la investigación del Ministerio Público, porque hay que individualizar si es que realmente se cumplieron o no con los principios que son de legalidad, de necesidad y de proporcionalidad, que es quizás el que viene siendo discutido fuertemente ahora, pero que merece ser explicado porque creo que hay una especie de narrativa que busca confundir el principio de proporcionalidad. Me voy a explicar mejor. A ver. La legalidad tiene que hacer con el marco, que permite la defensa de los bienes públicos y los bienes privados. Por lo tanto, el marco está dado con el estado de emergencia y está dado por los decretos legislativos. El toque de queda ahora. Exactamente. Entonces hay todo un mensaje que creo yo debió haberse publicitado mucho más, debió haberse explicado en qué consiste esto no era un juego, sino un elemento muy serio. Cuando uno analiza estos principios, el de legalidad está dado, el de la necesidad supone que la policía o las Fuerzas Armadas tienen que ir respondiendo en la medida que sea, digamos, lo hemos visto a la policía acompañando la marcha en el centro de Lima. Ahí no hay un acto de violencia, la policía acompaña para evitar desbordes o para evitar que contra manifestaciones puedan atacar a la manifestación. Ni siquiera un choque entre manifestantes y policías. Entonces, ahí, ¿eso qué significa? Prolijo. La necesidad, se entiende, no hace, implica que se use ningún tipo de grado de fuerza. Es acompañar y esto se va, obviamente, en gradación, se va tomando las decisiones desde el marco de la legalidad. ¿Bien? Y luego está la proporcionalidad, donde se ha confundido el concepto de proporcionalidad con el uso de los medios. O sea, el uso idéntico de los medios. Anteriormente se decía, si tú me atacas con piedra, yo te respondo con piedra. Si tú me atacas con cuchillo, te respondo con cuchillo. Eso se entendía como proporcionalidad. Eso no es proporcionalidad. Eso está ya hace mucho tiempo superado y en términos de lo que manda la norma, la ley, el decreto legislativo y su reglamento establece que la proporcionalidad está definida por el nivel de resistencia que tiene quien quiere estar amenazando la seguridad ciudadana, el orden público, un bien privado o un bien público, la vida de una persona o la vida de una población. ¿Bien? Entonces, ese nivel de resistencia, ese nivel de peligrosidad, ese nivel de amenaza tiene que ser interpretado y es gradual. La proporcionalidad va siendo gradual. ¿En qué parte se usa la bala? ¿En qué parte se dispara el cuerpo? Está descrito en el artículo 11 del Decreto Supremo que reglamenta el uso de la fuerza. El artículo 11, en el literal E, dice claramente
cuándo debe usarse la fuerza letal. Y la fuerza letal se usa cuando existe, a través de el nivel de resistencia o de agresividad, ya sea de un sujeto o de un conjunto de sujetos, y específicamente se habla de una turba, ahí se menciona el concepto de turba, se puede poner en riesgo la vida de ciudadanos o la vida de policías. Y esa agresión puede ser con con objetos o puede ser con algún otro tipo de proyectil. Cuando se produce ese escenario es que se autoriza el uso excepcional de la fuerza letal. Se lo puedo leer, si lo está buscando. Justo lo tengo aquí. Cuando se usen las armas de fuego, el personal de la policía no puede alegar obediencia a órdenes superior si tenía conocimiento que el uso de esta era manifiestamente ilícita. En caso de haberse ejecutado, también serán responsables los superiores que dieron dichas órdenes. Pero en el artículo 11 dice reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal. L. Cuando se genera un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria, violenta, el uso de la fuerza letal en esta situación solo se justifica ante un acto evidente, manifiesto e inmediato generado por quien, empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte. Pero, por ejemplo, hay un estudiante de medicina. Eso está mal. Por eso es que yo digo, ¿no? Un nivel es el marco de la legalidad y cuando se entiende esto, y luego viene el otro nivel, que es la individualización de las muertes. Y es por esa razón que el Ministerio Público abre investigación. Porque toda muerte tiene que ser... No, genocidio, yo creo que eso es un error, una tipificación de la Fiscalía. Es un error. Acá hay un tema por efectos de homicidio y luego se ha mencionado genocidio. No lesiones. Lesiones también. Culposo, y lesiones. Doloso o lesiones graves. Correcto. Medianas, entonces, y eso, obviamente, en esta investigación preliminar se tendrá que definir si existe o no existe, las razones. Obviamente, en el conjunto de casi medio centenar de muertes, posiblemente hay algunas muertes que van a tener que explicarse mejor, sin lugar a dudas. Pero yo empecé comentando que un tema es la legalidad. Yo creo que aquí hay un marco legal que me parece que hay que explicarlo mejor y yo deploro que en realidad el gobierno no lo haga, porque le corresponde al gobierno poder explicarlo. Explicar lo que es un estado de emergencia, que no es un juego, es un estado de excepción, en primer lugar, y en segundo lugar que existen activos críticos que no se pueden tocar. No se puede tocar una represa de agua de donde se abastece una ciudad, tampoco un aeropuerto, tampoco se puede tocar, por ejemplo, una hidroeléctrica o una instalación. Han atacado un campamento en Antapacay. Por ejemplo. Entonces, eso ya no es manifestación, no, eso pues, ya no es protesta. Entonces eso es un delito. Eso es delito. Y entonces de ahí la policía o las Fuerzas Armadas reaccionan con estos principios que le he explicado. Bien, entonces esto es lo que tiene que explicarse, porque eso no es que estamos viendo un conjunto de psicópatas liderados por algún oficial que dice vamos a disparar así como si estuviésemos jugando a tiro al blanco. Eso no es así. Claro, lo que creo está en discusión y ha enervado, digamos, a la gente, no a todos, pero a una buena parte, es que, le decía, ¿no? Un estudiante de medicina, un mecánico que estaba auxiliando a un manifestante. Así es. Ahora un chico de 15 años. Y algunos curiosos que estaban también apostados en un cerro en Ayacucho. Sí. Por eso digo que esos son los casos que se tienen que investigar. Entonces ya dejamos el ámbito de la legalidad y vamos al ámbito de la legitimidad. Y el ámbito de la legitimidad ya no corresponde al ordenamiento jurídico, sino corresponde a la parte política y la parte ética. Esa parte política y ética le corresponde a las autoridades del Ejecutivo, le corresponde a nuestras autoridades que son las que determinan y toman las decisiones con respecto al estado de emergencia, a este tipo de acciones que deben producirse para contrarrestar las que se vienen dando. Y eso supone un análisis político, supone diseñar una estrategia, supone reunir toda la información de la inteligencia, pero también hay que tomar en cuenta algo. Justamente hablando de la legitimidad y en la introducción que estaba haciendo, precisamente antes de empezar el programa, ¿no? Cuando veíamos que es la población la que ha elegido esta plancha presidencial, ¿no es cierto? Entonces, lo que se ha intentado, y ese es mi punto de vista, es que como la señora Dina Boluarte es legítimamente ha sido elegida como presidenta en la sucesión de un presidente que fue vacado por dar un golpe de Estado, ella asume legalmente y legítimamente, nos guste o no nos guste,
la señora Boluarte asume legítimamente la presidencia de la República. Lo de legítimo todavía está en discusión, por lo menos en el sur, digamos. Entonces, ¿cómo deslegitimo esa situación? A una persona que yo he elegido, porque además sabíamos claros, el sur mayoritariamente por encima del 80% y hasta el 90% eligió esa fórmula presidencial. Entonces ha habido todo un esfuerzo por deslegitimar justamente a la presidencia de la República. Y eso explica las acciones violentas, porque hay que decir también con toda claridad, es la experiencia que hemos tenido en Interior en varias gestiones, nos cuidábamos mucho porque sabíamos que se busca el muerto, porque el muerto es precisamente el conductor. Esto ya se salió del cuadro, pero sí, obviamente, aquí tendrán que responder por no solamente el marco legal o la legalidad, quienes han promovido esas acciones violentas. Público. ¿No? Eso es el Ministerio Público. Exacto, ¿no? Y además también hay que mirar quienes han fomentado estas marchas y quienes han fomentado el ataque a las instalaciones, ¿no? Y tampoco podemos olvidar qué pasó antes del 7 de diciembre. Teníamos a un presidente Castillo que hizo una serie de promesas a una serie de asociaciones de base que las llevó a Palacio de Gobierno y que les prometió muchas cosas. Segunda reforma agraria a los agricultores, ingreso libre a las universidades a los estudiantes, fondos a los ronderos, no erradicación a los cocaleros, patearon el tema del registro para de la formalización minera al 2024. Entonces hay una serie de beneficios que han sido prometidos, han sido muchos de ellos ejecutados, otros no, que han generado un marco porque él ha buscado tener una base social que lo respalde ante una situación. No es solo algo que también es válido, que existen y existieron demandas largamente postergadas que quienes votaron por Castillo vieron en él a quien podía conducirlas y plasmarlas en la realidad, sino que también, además de haber sido votantes de Castillo, habían sentido que llegaban, compartían el poder y gozaban de alguna prebenda. Pero volviendo al punto de la legitimidad, en una situación como esta, contando más de 45 muertos, ¿hay responsables políticos hoy, al día de hoy, para usted? Yo creo que definitivamente necesitamos tener una respuesta por parte del Ejecutivo con respecto a esta cantidad de muertos. El ministro del Interior, para empezar. Bueno, no lo he escuchado. Yo pienso que el ministro del Interior desde un principio ha debido de explicar esto que yo estoy tratando de explicar, porque también tiene que defender cuál ha sido ese marco legal y el asumir de alguna forma la conducción política. Y la conducción política le corresponde al ministro del Interior. Y él tendrá que fundamentar por qué consideró que era más importante la defensa del aeropuerto ante lo que se venía encima, ¿no? Como estrategia diseñada para efectos de ese control de multitudes, ¿no? Ha faltado inteligencia, claramente. Pero ¿qué ha pasado con la inteligencia? La inteligencia ha sido quizás lo que ha sido más aprovechado durante el gobierno de Castillo, porque se instrumentalizó para el uso del poder, de la corrupción y para justamente poder, digamos, blindar a su entorno político y familiar. Sí, yo he perdido la cuenta, creo que son cerca de 12 directores generales de inteligencia del Ministerio del Interior. Entonces, la utilización de la inteligencia, además, ya en el tramo final del gobierno de Castillo era para que él se cuide, él se blinde de las investigaciones fiscales. Entonces, la inteligencia a nivel del Ministerio del Interior y a nivel de la propia DINI, es decir, hemos tenido inclusive un cambio de jefe de la DINI en el medio, digamos, en la etapa 1 y en la etapa 2 de los sucesos. O sea, en Tayacucho y Puno, donde hubo este proceso de tregua, se cambia el jefe de la DINI. Sí. ¿No? Porque además digamos, habían problemas de interpretación, yo no sé exactamente qué cosa fue lo que motivó el cambio, pero desde mi punto de vista el jefe de la DINI actual tampoco es una persona idónea para el cargo, o sea, digamos, tiene quizás la preparación técnica, eso no va a poner en duda, pero es una persona vinculada a Cerrón. Entonces yo no entiendo cuál es el tipo también aquí de articulación con la parte teniendo en política. cuenta que Cerrón es uno de los ideólogos de esta movilización. Sí. Entonces, por eso digo que hay ciertas cosas en términos de la legitimidad que tiene que explicar el gobierno. Pero a nivel de lo que puede ser el accionar de las Fuerzas Armadas y el accionar de la Policía Nacional en el marco de la legalidad, y me parece que está encausada ahí, pero sí tendrá que investigarse individualmente cada uno de los sucesos que han implicado la muerte o las heridas de una gente. Quizá siempre en lo político, en lo legítimo, la respuesta de la presidenta fue muy tardía.
el premier breve, Angulo, digamos que una mala decisión. no tenía mucha cintura y no estaba como, ¿no?, ducho para la situación, pero en diciembre ocurre, digamos, la muerte de 25, 26 personas aproximadamente, y después del 9 de enero vienen algo como 13, 14 más. Entonces, no hemos visto ninguna destitución. No hemos visto ninguna destitución, no hemos visto ninguna llamada de atención. ¿Cómo no? Hay que recordar que cambiaron un ministro del Interior, estaba Cervantes en la primera etapa, digamos, con los muertos de Ayacucho, de acuerdo, ¿no? Y se pone al señor... De acuerdo, pero ahora... Y bueno, por ahora no. O sea, entonces, por eso digo que la legitimidad es aquella que tiene que ser explicada por el gobierno, ¿no? Y ahí también hay que entender, y de la otra parte, creo yo que también tiene que asumir sus propias responsabilidades. Los gobernadores de las regiones creo que están asumiendo un rol no muy claro. O sea, no sé si exactamente el gobernador de Puno o el gobernador del Cusco, que son autoridades recientemente elegidas, que acaban de tomar, de asumir su liderazgo en la región, me parece que deberían ser los interlocutores directos con el gobierno, en tanto que esta autoconvocatoria de las masas no permite identificar con quién dialogar. Usted decía que la legitimidad tiene que ir de alguna manera, o tiene que ir ganándose, ¿no? Exacto. ¿Está el gobierno en condiciones, tal como se ve, la fotografía del gobierno al día de hoy, está en condiciones de ganar esa legitimidad para usted? Porque hace un rato usted dijo, esto ya se desbordó. Sí, yo creo que esto ya se desbordó y me parece que en estos momentos tiene que darse otro tipo de señales y quizás va a tener que manejarse con otro tipo de actores que tienen que intervenir en la escena. Es decir, yo estaba leyendo algunas, digamos, afirmaciones de Monseñor Barreto, por ejemplo, ¿no? Donde dice hay que respaldar la acción de las fuerzas del orden, pero también menciona que también debe explicarse lo que ha ocurrido y evitar que esto, y impedir que esto siga produciéndose. Y lo que sí hemos visto aquí es que existe un sector, y también hay que decirlo con toda claridad, que sí están interesados, que son los este sector que promovió Castillo como este respaldo a su gestión en caso que fuera a salir, que sí están interesados y lo han logrado de alguna manera, ¿no? Es decir, crearle los problemas de legitimidad a la presidenta con las muertes, porque ahora lo que se discute no es si ella asumió o no asumió válidamente y legítimamente la presidencia. Se discute lo que vemos en los lemas, Dina asesina. Entonces ha cambiado el discurso y han logrado imponer una narrativa. Entonces yo también entiendo que desde el punto de vista de un gobierno que quiere establecer las pautas del respeto al Estado de Derecho, es muy difícil hacerlo con medio centenar de muertos encima. Pero vamos a tener que, digamos, dialogar con otros actores. Aquí por eso hablo de los gobernadores regionales, que creo que tienen que también jugársela y poner sobre la mesa su posición con respecto a qué tipo de país quieren y qué tipo de viabilidad quieren en las regiones. No he visto una sola demanda en las regiones de alguna propuesta de inversión, de alguna propuesta de mejora. No, todo se canaliza a través de la Asamblea Constituyente. Pero todo se canaliza a través, en este momento, de una propuesta maximalista, que es, en algunos casos, el regreso de Castillo, no, eso es la destitución es inviable, yo lo sé, pero es una propuesta maximalista, ¿no? Claro. Y la salida de Dina Boluarte. Yo creo que ya ha perdido fuerza lo de la Constituyente, por lo menos en estos últimos días no lo he visto tanto. Pero en el fondo, lo que se estaría logrando con ello es quizás la búsqueda adelanto de las elecciones, ¿no? Que creo que es lo que quisieran conseguir. Entonces va a tener que buscarse una salida un poco en esa perspectiva. Claro. Ahora, siendo consecuente con lo que pasó el lunes en Juliaca, es cierto que hay movilizaciones que buscan el muerto, digamos, ¿no? Pero creo que lo de Juliaca, no sé si entre en esa valoración, ¿no? Porque 17 muertos, 17 fueron al final, ¿no? Sí, al final, más el policía, ¿no? Más el policía. Que eso también es una bestialidad. Claro. Eso no tiene nombre. Pero también es cierto que que esto se coordinó. En algunas entrevistas yo le dije, bueno, ¿qué es lo que están pensando? Cuando estábamos de plena tregua. Cualquier ser inteligente puede pensar que en esta tregua los líderes de esta situación, ¿no?, de protesta violenta se están quedando de brazos cruzados o se están coordinando. Y yo lo que esperaba, y lo dije en ese momento, es que
que las fuerzas del orden, que el Ministerio del Interior tampoco estaría con los brazos cruzados reuniendo información con relación a quién estarían detrás. Porque un estado de emergencia es una situación excepcional que un estado toma para protegerse. Y para protegerse, y eso implica también cuando a uno le suspenden el derecho de que sea un juez quien lo mande detener y que pueda ser detenido por este estado de excepción, esto yo no he visto que haya ocurrido en ningún momento, no he visto detención alguna. Entonces yo no entiendo cómo es y para qué, por eso digo que hay un tema de valoración, se decreta un estado de emergencia y no se hace uso de él. Y peor aún, ¿no? No se detuvo, pero se reportan muertos. Claro. ¿No? A la gente se le detiene. Sí, ¿no? exacto. Exacto. Y, En bueno, fin. y ya para cerrar un poco este tema, ¿no? La legitimidad no es un tema que le corresponde a la policía o a las Fuerzas Armadas. No, es del gobierno. Es del gobierno. Claro. Entonces creo que tampoco podemos confundir los planos. Y obviamente tenemos una población absolutamente irritada, tenemos una población que además está siendo coaccionada en muchos de los casos. Yo tengo, digamos, información de Cusco, de Madre de Dios, de Puno, y se me reporta también de una serie de colectivos que se han tenido absolutamente presionados por las masas y atemorizados y coaccionados con relación a lo que puede pasar, porque se les queman las casas, les rompen los negocios. Y mientras tanto, digamos, la pobreza continúa. Así es. Ricardo Valdés ha sido viceministro del Interior y ha estado con nosotros esta noche. Gracias.